En este video se explica el tema de la secuenciación de columnas de destilación simples para separar mezclas multicomponentes. Cuando se tiene una mezcla ternaria, por ejemplo, de los componentes A, B y C, son posibles dos secuencias. La que está a la izquierda, secuencia de dos columnas simples, es la que se denomina secuencia directa y se refiere a que se separan los componentes más volátiles por el tope en orden creciente de volatilidad. En la directa, la primera columna se separa por el tope A y por el fondo la mezcla de B y C. Y en la segunda columna, por el tope se separa B y por el fondo C. En la secuencia indirecta, que se ve a la derecha, en la primera columna se separa el más pesado. Los dos más livianos se alimentan a la segunda columna y se separan finalmente cada uno de ellos en la segunda. Por lo tanto, en la secuencia indirecta, la separación se hace en orden decreciente de volatilidad. En la primera se separa el más pesado y en la segunda los dos más livianos. Por lo tanto, tratándose de una mezcla ternaria, las secuencias posibles son de dos columnas de destilación. Aquí se simbolizan como T101 y T102. Y una forma de expresar la separación es como se observa en la diapositiva. En la secuencia número 1, en la primera columna T101 se separa el más volátil, que aquí se entiende que es el A. El slash es una convención que expresa cómo se separa la mezcla, por lo tanto se entiende que B y C se genera por el fondo, la columna T101, se alimenta a la segunda columna, que es la T102, y se hace la separación de los componentes B y C. La secuencia 2 es la indirecta y se entiende que hay una separación de A, B por el tope y el más pesado C por el fondo. La mezcla B se alimenta a la segunda columna en donde se hace la separación puntual de cada uno de los dos componentes A y B. Esta es otra forma de representar el árbol en forma de árbol, las secuencias posibles de columnas para separar una mezcla multicomponente. En el caso de tres componentes A, B y C, una rama del árbol expresa la secuencia directa y la otra rama la secuencia indirecta. Para una mezcla cuaternaria se tienen 5 secuencias, cada una de 3 columnas. Dice aquí T101, T102 y T103. Y aquí se pueden leer las separaciones secuenciales. La primera secuencia, la número 1, en esta diapositiva, es la secuencia completamente directa. En la primera columna se separa el más volátil A. La mezcla de los otros 3 componentes se alimenta a la segunda columna, en donde se separa el siguiente compuesto en volatilidad creciente, que es el B, por el fondo CD, y que se alimenta a la tercera columna, en donde se separan puntualmente los componentes C y D. En este caso, la secuencia 1 es la que
se puede definir completamente de modo directo. La 2, la 3, la 4 son otras posibilidades de secuencias. La quinta es la que en todas sus 3 columnas la secuencia es en modo indirecto. En cada una de las columnas se separa el más pesado de los presentes. En la primera se separa D, en la segunda se separa C, que es en orden decreciente el más pesado, y finalmente ahí B. Llama la atención la secuencia 3, en donde en la primera columna no hay una separación puntual de uno de los componentes. En el tope una mezcla de A y B, por el fondo una mezcla de C y D. Mezclas que se remiten a sendas columnas. El AB se alimenta a una columna donde se separan A de B, y la mezcla CD se alimenta a una tercera columna en donde se hace la separación de C y D. Este sería el árbol que representa las 5 secuencias de columnas de destilación para separar una mezcla cuaternaria. Un tronco representado por los 4 componentes A, B, C y D, el más liviano A y el más pesado D. Surgen 3 ramas. En la primera rama se separa el más liviano. En la segunda rama se separan 2 mezclas, una de AB, los más livianos, y otra de CD, los más pesados. Y en la tercera rama se separa el más pesado D. De esta rama surgen a su vez otras 2 ramas, en las cuales se terminan de explicar 2 secuencias. De la rama AB, la CD, salen otras 2 ramas, con la cual se explican 2 secuencias más, y lo mismo con la otra rama. Cada secuencia es una continuación de flechas. Es una secuencia. Esta es otra secuencia. Esta se entiende que es una sola secuencia. De aquí hay una ramificación. Y de esta rama salen 2 secuencias, una y la otra. Son 5 secuencias. Es una representación en forma de árbol. Cuando la mezcla es de 5 componentes, se tienen 14 secuencias de 4 columnas simples. Ahí están las separaciones que se realizan en cada una de las columnas de cada una de las secuencias. Es importante que se detalle cada una de estas secuencias. Se conoce la fórmula de Thomson y King para calcular el número de secuencias para una mezcla de un cierto número de componentes, incluyendo
que en la secuencia se tengan columnas de distinta operación, es decir, destilación, absorción. En la tabla se entiende así. N es la S, se refiere el N al número de componentes que aparece en la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Y el S son los números que aparecen en el encabezado de una columna. Uno es que todas las columnas sean de destilación o que todas las columnas sean de absorción. S igual 2 quiere decir que algunas columnas sean de destilación y otras sean de otra modalidad, absorción. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando son dos componentes, digamos, una sola operación de destilación, el número de columnas es 1. Pero si son dos componentes y se piensa en dos operaciones, destilación y absorción, entonces serían 2 columnas. En el caso de que los componentes sean 3, ya se observó que cuando sean 3 y todas las columnas sean de destilación, son 2 columnas en cada secuencia. Pero cuando haya una combinación de operaciones, digamos, destilación y absorción, entonces el número posible de secuencias es 8, que se pueden contar así. Como son dos posibles secuencias, directa o inversa o indirecta, para cada una de estas, considere que las dos sean de destilación es una, que las dos sean de absorción son 2, que la primera sea de destilación y la segunda de absorción 3, y al revés, que la primera sea de absorción y destilación 4. E igualmente con la secuencia indirecta serían otras 4. Eso explica el 8 que aparece en el renglón de 3 componentes para 2 operaciones. En la misma forma se pueden verificar los datos que se tienen en la tabla. Llama la atención cómo va creciendo el número de secuencias con el número de componentes. Ya se vio que cuando son 4 componentes, digamos una sola operación de destilación, son 5 secuencias. Cuando son 5, se vio la tabla, son 14. Y observe cómo va haciendo esta variación en una forma en que con un componente más el número de secuencias aumenta de forma considerable. Aquí se pueden leer algunas heurísticas generales que se conocen con respecto a la secuenciación de columnas simples. Remueva los componentes reactivos o corrosivos tan pronto como sea posible. Remueva productos finales como destilados o como corrientes de vapor producidos en hervidores totales. Prefiere la secuencia directa. Prefiere la reducción del número de columnas en un lazo de recirculación. Globalice pares de componentes con volatilidades menores que 1.1 y remuévalos como un solo producto que se separa posteriormente recurriendo a otra operación, a otra tecnología. Y estas son otras heurísticas con respecto a secuenciación. Remueva primero el componente más volátil, remueva el componente más liviano, realice de último la separación que exige mayor recuperación, realice de último la separación más difícil
dele prioridad a las separaciones que produzcan flujos molares dados de destilado y de fondo, con la diferencia más pequeña, y realice como la próxima separación la más económica. En esta diapositiva se quiere explicar con estas tres ecuaciones que el diámetro de una columna se calcula conociendo el flujo volumétrico del vapor a través de la columna que asciende. La fórmula que se termina aquí mostrando para el diámetro de la columna dice que es la raíz cuadrada de 4 veces el flujo volumétrico del vapor sobre pi por la velocidad del vapor. Y una explicación de esa ecuación es que la velocidad del vapor a través de la columna se puede calcular en forma corta, conociendo el flujo másico de F sub B del vapor y con un valor representativo de la densidad del vapor a lo largo de la columna. El flujo volumétrico se puede expresar como el producto de la velocidad por el área transversal de la columna, la ecuación de continuidad a través de la columna. Y como el área transversal de la columna es circular, considerando aquí pi diámetro al cuadrado sobre 4, se puede explicar esta fórmula. Esto tiene como propósito sentar un concepto base para explicar un concepto sobre el costo de una columna. Aquí está la explicación que escuchamos en la diapositiva anterior, que el costo total de una columna está en una relación con el flujo volumétrico. Columna donde el flujo volumétrico del vapor sea grande, cuesta más. Columna donde el flujo volumétrico del vapor sea pequeño, cuesta menos. El costo total es la suma del costo de la columna y del costo de los servicios, del costo de operación. Como el costo de una columna depende de su tamaño, su diámetro y su altura, y si el diámetro depende del flujo de vapor, entonces se explica esta relación. Considerando como costos de operación los costos de servicios de hervidor en el fondo de la columna y de condensador en el tope. Entonces, en la sesión de agotamiento, la carga calórica que se requiere en el hervidor está en función del flujo volumétrico que debe alimentarse a la columna por el fondo. Y el Q del condensador, el servicio de enfriamiento que se requiere allí, está en función del flujo de vapor que hay que condensar. Por lo tanto, si el costo de operación se cuenta por los dos servicios y cada uno de esos servicios están en función del flujo volumétrico, el costo de operación está en función del flujo volumétrico. Una explicación a por qué esto aquí, porque
las diapositivas que siguen, lo que se va a explicar finalmente es en el conjunto de secuencias posibles que se tengan para separar una mezcla de un cierto número de componentes, de 3, de 4, de 5, por ejemplo, estimar cuál de esas posibles secuencias es la óptima, es decir, la que cueste menos. Pero se van a explicar dos métodos para determinar la secuencia óptima entre el conjunto posible, no con cifras de dinero, de costos ni de precios, sino de acuerdo a esta relación. Simplemente se van a determinar los flujos volumétricos de vapor en las columnas y se va a aplicar esta relación. En la columna donde el flujo volumétrico sea mayor, esa cuesta más. Columna donde el flujo volumétrico sea menor, esa cuesta menos. Estas son relaciones conocidas en una columna de destilación. En el tope de la columna, L el reflujo y D el destilado es la suma correspondiente al flujo de vapor que sale por el tope. Con la definición de relación de reflujo, R igual a L sobre D, se establece la relación de flujo volumétrico con esa razón de reflujo y flujo destilado. Y esta es la misma ecuación, pero escrita para el reflujo mínimo, la razón de reflujo mínimo. Es para un cierto destilado, la columna operando a razón de reflujo mínimo le corresponde un flujo de vapor que es el mínimo flujo de vapor. Esta es la ecuación que ya nos va direccionando a lo que se dijo en la anterior. Lo que se va a estimar en cada columna de cada secuencia es el flujo volumétrico mínimo de vapor o el flujo de vapor, y de acuerdo al monto de esos flujos y atendiendo a la relación entre costo y flujo de vapor, se puede hacer una estimación de en un conjunto de secuencias cuál cuesta más o cuál cuesta menos. El flujo mínimo de vapor se calcula con las ecuaciones de Underwood. Las ecuaciones de Underwood se presentan en estas tres formas. Esto quiere decir que la sumatoria de las volatilidades relativas de cada componente con respecto a un componente clave de referencia sobre dicha volatilidad relativa menos un parámetro phi que aparece en estas ecuaciones y que si lo analizamos dimensionalmente, la ecuación y el término tiene unidades de volatilidad relativa. Este F sub I es el flujo del componente I en el alimento. Igual a 1 menos Q, esta es la calidad del alimento multiplicado por el flujo del alimento. Esta es la primera de las ecuaciones de Underwood. Las otras dos son ecuaciones para calcular el flujo mínimo de vapor en la sección de rectificación, que aquí nuevamente se completa la expresión que aparece en la diapositiva anterior. La ecuación de Underwood es este miembro izquierdo, la ecuación de Underwood, la segunda de las ecuaciones de Underwood. Y la tercera
de las ecuaciones de Underwood es la que calcula el flujo mínimo de vapor para la sección de agotamiento. Esa es la diferencia entre el B submin y el B trazo submin. Entonces, esta es la primera ecuación que se va a aplicar, o las dos primeras que se van a aplicar para hacer el cálculo del flujo mínimo de vapor a través de una columna, considerando el flujo que sale por el tope. Se aplica uno de los dos métodos descritos en la diapositiva. Un método es la suma de los flujos mínimos de vapor en cada columna y compararlo con la suma de los flujos mínimos de vapor de las columnas de las otras secuencias y hacer un comparativo de las cifras que dan estos resultados, y la suma total de menos, esa es la de menos costo, esa es la óptima. Y el otro método suma los flujos mínimos de vapor de los componentes no claves en cada columna. Hay una diferencia entre los componentes que están presentes en una cierta columna que los clasifica o distingue unos como claves y otros como no claves. En este método, en base a una explicación, no se hace el cálculo de los flujos mínimos de vapor en cada columna y luego se suman, sino que se hace el cálculo de los flujos mínimos de vapor únicamente de los componentes no claves. Y se suma el resultado en cada columna, en cada secuencia, y luego se comparan los totales de cada secuencia. El que dé menos, ese, según la relación de costo con flujo volumétrico de vapor, es la que cuesta menos. Esto es lo que se dice en la diapositiva anterior. Se halla la suma de los flujos mínimos de vapor en cada una de las columnas de cada secuencia. En una secuencia de dos columnas, el flujo mínimo en la columna 1, el flujo mínimo en la columna 2, y se suma. Se hace con la otra secuencia y se comparan los resultados. La que dé menos, esa es la óptima, esa es la que cuesta menos. El otro método que se aplica para determinar la secuencia óptima entre varias secuencias es la que hace la suma de los flujos mínimos de vapor de los componentes no claves. En una secuencia directa, como la que se muestra aquí en rojo, en la primera columna A y B son claves y C y D son no claves. O sea, los claves son los que están vecinos con respecto a la separación. En la siguiente columna, B y C son componentes claves y D es no clave. Y en la última columna, pues ambos son claves. Es lo mismo que decir que en la segunda columna en la tercera columna no hay componentes no claves. Si se suman los flujos de los componentes claves,
Entonces aquí tendríamos en esta primera columna el flujo de A más el flujo de B. En la segunda columna el flujo de B más el flujo de C. Y en la tercera columna el flujo de C más el flujo de B. De modo que si yo sumo F sub A más F sub B más F sub B más F sub C más F sub C más F sub D, el resultado es esto que está aquí. Al hacer la suma de los no claves, entonces aquí sería en esta primera F sub C más F sub D, en esta segunda más F sub D, en la tercera no hay no claves, entonces las sumas es F sub C más F sub D más F sub D. Entonces, se verá que al hacer la misma estimación para la secuencia indirecta, la suma de los flujos de los componentes claves es la misma. La de los no claves es diferente. Repitiendo el cálculo de los flujos de componentes claves y de componentes no claves en una secuencia indirecta para una mezcla cuaternaria. En la primera columna, la separación saca o separa el componente más pesado de modo que los vecinos son C y D, estos son los claves, y los no claves son A y B. En la segunda columna hay un no clave que es A, y B y C son claves. Y en la tercera columna no hay no claves, ambos son claves. La suma de los claves, F sub C más F sub D, F sub B más F sub C, F sub A más F sub B. Es la misma suma para los componentes clave que se observó para la secuencia directa. La suma de los no claves es F sub A más F sub B más F sub A, esta suma que está aquí. Al observar esta suma con la que se obtiene para la secuencia directa, se observa que son diferentes. Con esto se esgrime un argumento de que la diferencia entre una secuencia directa y una secuencia indirecta se le atribuye a los componentes no claves. En base a este argumento es que se tiene como método de estimación de la secuencia óptima la que estima únicamente los flujos mínimos de vapor de los componentes no claves para considerar la relación de estos flujos con el costo. Esta es una representación de esos flujos para cada una de las secuencias posibles en una mezcla de un cierto número de componentes. Se entiende observando que aquí sobre el eje de las ordenadas se representa la sumatoria de los flujos y aquí dice soluciones, quiere decir secuencias. Entonces, que esta sea una secuencia, que esta sea otra secuencia, que sean
posible número de secuencias de acuerdo al número de componentes que tenga la mezcla. Esta línea horizontal, como dice aquí, se entiende que la sumatoria de los flujos en cualquiera de las secuencias es la misma, es lo que significa esta línea horizontal. Y esto que dice no claves, se entiende que en una secuencia el flujo de los no claves es mayor, en otra es menor. Y que entonces en el conjunto de las secuencias habrá una en el que el flujo de los no claves es el mínimo, es el menor, y por lo tanto, si el flujo de los claves es igual para todas las secuencias y hay una secuencia en la que el flujo de los no claves es un mínimo, el flujo total de claves más no claves para esa secuencia será el mínimo. Y si el flujo de vapor para esa secuencia es el mínimo, esa será la secuencia óptima de costo mínimo. Esa es la lectura de esta gráfica. Esta otra representación de los efectos de los no claves con respecto al costo de una columna y de una secuencia de columnas. Si hay una gran presencia de compuestos no claves, entonces habrá unos flujos de vapor mayores. Y si hay flujo de vapor mayor a partir del hervidor, entonces la carga calórica en el hervidor será grande porque será a una cierta temperatura y el flujo de vapor en el condensador también será grande y se requerirá a una cierta temperatura. A pequeños flujos, pues estas temperaturas disminuyen y las cargas calóricas disminuyen. Entonces, aquí lo que se quiere decir que si los flujos de los no claves son grandes, las cargas calóricas que se requieren en hervidor y en condensador son grandes, se requieren a temperaturas más altas en el hervidor y más bajas en el condensador. Eso genera más costo. Otra explicación para agregar a que en el aspecto del costo de una columna a la que se le atribuye la diferencia entre una secuencia y otra es a la composición, a la presencia de componentes no claves según su presencia, según su cantidad, según su composición, etc. En materia de cálculo del flujo mínimo de vapor de un componente no clave, se aplica la ecuación de Underwood para calcular ese flujo mínimo de vapor. Se aplica esta ecuación. Previa a esa hay que aplicar la primera de las ecuaciones de Underwood. Como se trata de el flujo de vapor de
unos componentes. Entonces, se habla de flujo de vapor marginal. El método corto de calcular el flujo de vapor mínimo de componente no clave. El valor absoluto de la volatilidad relativa del componente I con respecto a uno de referencia K. Y acá en el denominador se aproxima el valor de phi al promedio de la volatilidad relativa de los componentes clave liviano, es lo que quiere decir LK, y la volatilidad relativa del componente clave pesado, es lo que quiere decir HK. Entonces, aquí se reemplaza el promedio de esas dos volatilidades. Lo de método corto consiste en que no se estima el valor de phi, sino que se asume un phi igual al promedio de estas dos. LK es clave liviano en inglés y HK clave pesado también en inglés. El procedimiento es el mismo, se halla el flujo mínimo de vapor para cada de componentes no claves para cada columna de una secuencia y se suma. Y se repite el procedimiento para cada una de las secuencias de acuerdo al número de secuencias según el número de componentes, y la óptima es la secuencia cuya suma sea la más pequeña, la más baja. Un ejercicio para completar la explicación. Una mezcla de tres componentes, pentano, hexano, heptano, todos normales, composiciones 20%, 30% y 50% molar respectivamente. Flujo de 100 moles por segundo y mezcla que se encuentra líquida en su punto de burbuja. Se plantea como objetivo, como asignación, que en las posibles secuencias se obtengan productos líquidos en su punto de burbuja, el 1,99% de pentano, el de hexano que tenga 99% de nexano y el producto de hectano que tenga 99% de nectano. El ejercicio consiste en determinar cuál de las dos secuencias, aquí son dos secuencias porque es una mezcla ternaria y ya se vio que cuando es una mezcla ternaria las posibles secuencias son dos, una directa y una indirecta. Entonces el ejercicio es determinar cuál es la secuencia óptima aplicando los métodos que se han mencionado. Se recogen las propiedades que se requieren para hacer algunas estimaciones en el ejercicio para cada componente, su peso mol, su temperatura de ebullición normal y su temperatura y su presión crítica. Está claro que el más liviano es N-pentano y el más pesado es N-hectano. Se calculan las constantes de equilibrio de los componentes utilizando como modelos termodinámicos UNIQUAD para la fase vapor, la fase líquida,
y un comportamiento ideal en fase de vapor. Se hacen las estimaciones para 3 estados, que el estado de líquido en su punto de burbuja, una mezcla líquido-vapor 50% de cada fase, y que la mezcla esté en forma de vapor en su punto de rocío. Estos cálculos se tomaron de un simulador para obviarse los cálculos manuales y la aplicación de las correspondientes ecuaciones. Estas son las constantes de equilibrio para el N-pentano en su punto de burbuja 2,466, para el N-hexano 0,948, para el N-hectano 0,445. Las constantes de equilibrio se calculan para, con ellas, estimar las volatilidades relativas de cada uno de los componentes, tomando como referente el más pesado, que es heptano. La volatilidad relativa del N-pentano con respecto al N-hectano es la constante de equilibrio del N-hectano con respecto a la constante de equilibrio del N-hectano. Para un estado en su punto de burbuja dan estas volatilidades relativas: 5,54 para el N-pentano, 2,13 para el N-hexano y 1 para el heptano, porque se toma como referente el más pesado. En la misma forma, aquí están las volatilidades relativas para las otras dos condiciones: la condición de mezcla de líquido-vapor y la condición de punto de rocío. Esta es la secuencia directa para separar la mezcla de los 3 hidrocarburos, pentano, hexano y hectano. En una columna 1 se remueve el más liviano, que es el N-pentano. La asignación fija que la composición sea 99% mole en N-pentano. Y en la columna 2 se remueve por el tope el que le sigue al N-pentano en orden decreciente de volatilidad, que es el N-hexano, con 99% de composición en N-hexano. En nuestra convención siguiente es el producto 2, el N-pentano es el producto 1 y el N-hectano, que sale como fondo en la segunda columna, es el producto 3. También 99% de N-hectano. Y esta es la secuencia indirecta, que en la columna 1 separa al compuesto más pesado y en la columna 2 separa por el fondo el que le sigue, el N-hexano, y el tope el N-pentano. Igual 99% de N-pentano el producto 1, 99% de N-hexano el producto 2, 99% N-hectano el producto 3. Esto es la especificación de la composición de los productos finalmente. El producto 1, que es N-pentano, que está asignado en el enunciado que debe tener 99% de N-pentano, se considera que el otro 1% es de N-hexano. El que le sigue en orden de volatilidades. El producto 2, que es 99% de N-hexano, como es el producto de volatilidad intermedia, se considera que ese 1% está repartido por igual entre N-pentano y N-hectano.
Y el producto 3, 99% de N-heptano, se toma como que el 1% restante es N-hexano. En esta diapositiva se muestran los balances de cada uno de los componentes en las tres columnas eh, sobre una base de 10 moles por segundo. F sub 1 de NC5 más F sub 2 de NC5 igual a 2. El total de moles de NC5 en el producto 1 y el producto 2, que es donde está presente. La ecuación que sigue es el balance de NS6 en la presencia en los tres productos igual a 3. Y la tercera es el balance de NS7 en la presencia en los dos productos, el producto 2 y el producto 3. Se tienen tres ecuaciones y 7 incógnitas. Para completar el sistema de ecuaciones se plantean las relaciones entre los flujos o las composiciones de los componentes presentes en cada producto. El NS5 es el 99% y el NS6 es el 1% en el producto 1. O sea, el renglón que dice relación 1 se refiere a la relación que hay entre NS6 y NS5 en el producto 1. Las siguientes dos relaciones, las que corresponden a la que dice relación 2, a la relación en el producto 2, como en el producto 2 se consideran presentes los tres componentes, se plantean dos relaciones. La relación entre el NS6 y el NS5 en el producto 2, se consideró que el NS6 es 99% y el NS5 es el 0.5%. En una relación en fracción es 5 sobre 990 de el NS6 es lo que corresponde a NS5. En forma similar se pueden interpretar las últimas dos relaciones. Estos son los resultados de resolver el sistema de las 7 ecuaciones con 7 incógnitas anterior. El producto 1 tiene un contenido de 1,985 moles por segundo de N-pentano y 0.02 moles de N-hexano. En forma similar, se lee aquí la composición de cada uno de los otros dos productos, el 2 y el 3. A continuación se aplican las dos ecuaciones de Underwood, la primera y la segunda ecuación. La primera, que es esta, es la volatilidad relativa del N-pentano con respecto al N-hectano, que es 554. El flujo, que es 2, flujo de N-pentano, que es 2 moles por segundo. Y así sucesivamente, cada uno de los términos corresponde a uno de los componentes. Este es el del término correspondiente al C6, este es el término correspondiente al C7, este es el término correspondiente al C5
O sea, la sumatoria de alfa sub ik sobre alfa sub ik menos lambda menos phi multiplicado por el f sub i, el flujo de cada componente, es igual a 1 menos q por f, el flujo total de alimentación o de mezcla. La primera ecuación deja la incógnita phi. Es una ecuación algebraica que debe resolverse. En este caso es una ecuación de segundo grado y da estas dos soluciones para phi, 3.68 y 1.43. ¿Qué valor se selecciona? El valor que se encuentre dentro del intervalo de los componentes claves en la columna que se está calculando. En este caso se está calculando la columna 1 de la secuencia directa. En la columna 1 se separa el componente A, componente pentano. De modo que los componentes claves en esa columna son el pentano y el hexano, cuyas volatilidades son 5,54 y 2,13. Esa es la guía. Se escoge el valor que esté en el intervalo de las volatilidades que corresponden a los componentes claves. Se aplica la segunda ecuación de Underwood, con la que se calcula el flujo mínimo de vapor en la columna 1, en donde los cálculos anteriores dan como resultado que hay una presencia de 1,985 moles por segundo de pentano, 0,02 moles por segundo de hexano. Este es el phi, de modo que al aplicar la segunda ecuación de Underwood con todos esos valores, este resultado es el flujo mínimo de vapor en la columna 1, secuencia directa. A continuación, el cálculo del flujo mínimo de vapor en la columna 2 de la secuencia directa. La primera de las ecuaciones es un término para cada componente. Este es el término para C5, este es el término para C6 y este es el término para C7. Estas son las volatilidades relativas de N-pentano, de N-hexano y de N-heptano. Y estos son los flujos que se alimentan a la columna 2, que se pueden leer en la tabla de resultados de los balances. Con esto se calcula el phi y en este caso se toma el único valor real positivo que da como solución esta ecuación. Si da un phi negativo, pues ese se descarta. En este caso, la selección es el que sea positivo y que de todas maneras cumple el valor que esté dentro del intervalo correspondiente a las volatilidades relativas de los componentes claves en la columna 2, que son B y C. Entonces, el valor que esté entre 2, 3 y 1, y aquí es 1,5.
el cálculo con la segunda ecuación de Underwood del flujo de vapor mínimo en el, teniendo como composición en el producto 2 esta cifra para n-pentano, estas para n-hexano y esta para n-hexano. El resultado es que el flujo mínimo de vapor en la columna 2 secuencia directa es 9.9 moles por segundo. Y la suma de los flujos mínimos de vapor calculados para cada una de las columnas de la secuencia en consideración, que es la directa, 13,92. A continuación se repite el cálculo para la secuencia indirecta y de los dos resultados el que dé menor, ese es el que corresponde a la secuencia óptima de menor costo. A continuación el cálculo del flujo mínimo de vapor en la columna número 1, secuencia indirecta. El primer cálculo con la primera de las ecuaciones de Underwood es el mismo que se hizo con la primera columna de la secuencia directa. Los resultados son los mismos para phi 368 y 1,43. En la columna 1, el compuesto que se remueve en la primera columna es el heptano, el más pesado. Por lo tanto, los componentes claves son hectano y hexano, cuyas volatilidades relativas son 2,13 y 1. Esta es la del hexano y esta es la del hectano. En este caso, el valor de phi a escoger es 1,43, el valor que se encuentra en el intervalo entre 2,13 y 1. La aplicación de la segunda ecuación de Underwood para calcular el flujo mínimo de vapor en la columna 1, secuencia indirecta, y es 11.64 moles por segundo. A continuación, el cálculo del flujo mínimo de vapor para la columna 2, secuencia indirecta. La primera de las ecuaciones de Underwood con los flujos de cada uno de los componentes en el alimento para esa columna 2. La incógnita phi, al resolver la ecuación, da un solo valor positivo. No se escribe el otro porque es negativo. Y con ese valor se aplica la segunda ecuación de Underwood para calcular el flujo mínimo de vapor. Aquí, para explicar nuevamente, hay estos dos términos porque en el producto solamente se tiene n-pentano y n-hexano. Eso da 5 moles por segundo. La suma de los flujos mínimos en la columna 1 y en la columna 2 de la secuencia indirecta queda 16. Y finalmente, la definición de la secuencia óptima en cuanto a la secuencia cuya suma de flujos
mínimo de vapor sea menor. En este caso es la secuencia directa y por lo tanto la respuesta es que la secuencia óptima entre las dos es la secuencia directa. Aplicando el algoritmo para calcular el flujo mínimo de vapor, en la secuencia directa el flujo mínimo que se calcula es para el C7, que es el no clave en la columna 1 de la secuencia directa. A su vez, los claves en esa columna 1 son el N-pentano, cuya volatilidad es 5,54, y el N-hexano, cuya volatilidad es 2,13. La volatilidad relativa del N-hectano es 1 y el flujo de N-hectano en el alimento es 5. Y esto es valor absoluto. Por este algoritmo, de unos 76 moles por segundo es el flujo mínimo de vapor de el componente no clave en dicha secuencia, que es el hectano. En la secuencia indirecta, el no clave es el pentano, porque en la primera columna se separa el C7 por el fondo. Los claves son el C6 y el C7, y el no clave es el C5. Entonces, esta es la volatilidad relativa del no clave. Estas son las volatilidades relativas de los claves, el liviano y el pesado. Este es el flujo de N-pentano en el alimento, a dicha columna, y el resultado de este valor absoluto es 2,79 moles por segundo. Nuevamente, el menor valor para el flujo mínimo de vapor le corresponde a la secuencia directa y por lo tanto también el resultado por este método es que dicha secuencia es la secuencia óptima. A continuación se explica un ejercicio para una mezcla de 5 componentes A, B, C, D y E, que se plantea que sean alcoholes, una mezcla de alcoholes, con la información ya tabulada, como se observa en la diapositiva, los flujos molares por segundo de cada uno y las volatilidades relativas ya estimadas. Hacer una estimación de cuál de las 14 secuencias que ya se mostró, son posibles cuando la mezcla tiene 5 componentes, cuál de esas 14 secuencias es la óptima. En esta diapositiva se muestra una tabla en donde se tienen los flujos mínimos de vapor de los componentes no claves para una pareja de componentes claves. Se entiende así: en una separación en donde los claves sean A y B y por lo tanto los no claves sean C y D y E, al aplicar el algoritmo de cálculo, método corto, para hallar el flujo mínimo de vapor de un no clave, se obtiene para C 2,6 moles por segundo, para D 6,5, para E 3,2
Otro caso. Para una separación en que los claves sean B y C, entonces los no claves son el A, el D y el E. Entonces se aplica el algoritmo de cálculo, el valor absoluto que está mostrado en las diapositivas anteriores, para A y el resultado es 5,3. Para D el resultado es 9,3. Para E el resultado es 4. Y así sucesivamente se entiende. En este renglón, cuando los claves sean C y D, los no claves son el A, el B y el E. Y cuando los claves sean D y E, los no claves son A, B y C. En esta diapositiva se muestran las posibles columnas de destilación que se presentan en las 14 secuencias que ya se sabe puede hacerse una separación de 5 componentes. En esta primera columna se escriben las separaciones o las columnas con los 5 componentes. En esta primera, cuando se separe A. En esta segunda, cuando se separe AB de CD. En esta tercera, cuando se separe ABC de DE. Y en esta última, cuando se separe ABCD y por el fondo E. En esta columna, si se separa A, entonces estos son claves y estos son no claves. Al sumar el flujo mínimo de vapor del componente no clave C con el no clave D con el no clave E, esa suma da 12,3 con los valores que se han tabulado anteriormente. ¿Cómo se explica este 18,6? Es la suma de el flujo mínimo de vapor de A, flujo mínimo de vapor de D y flujo mínimo de vapor de E, que son los no claves cuando los claves sean B y C. Se va a la tabla anterior, al renglón donde los claves sean B y C, y se suman los flujos correspondientes a los no claves A, D y E. En forma similar se explica que este 10,4 es en la tabla anterior nos lo colocamos en el renglón donde los claves son C y D y se hace la suma del flujo mínimo de A, el flujo mínimo de B y el flujo mínimo de E. Y aquí igual, se va al renglón donde los claves sean D y E y se suman los flujos de los no claves A, B y C. En la columna del centro, entonces se colocan todas las opciones de separación de mezclas de 4 componentes. Empezamos por BCDE. Primero que se separe B, segundo que se separe BC, tercero que se separe BCD y las otras opciones son que los componentes sean ABCD. Estas primeras son las opciones cuando se separe en la primera columna el A. Y estas últimas tres son las opciones que se tendrán cuando en la primera columna se separe el componente más pesado, que es el E.
Las cifras que aparecen se explican sobre cada uno de estas leyendas, se explican de la misma forma que se explican en la columna anterior. De 13,3 es la suma del componente clave D más el componente clave E en el renglón en donde los componentes claves sean B y C. Y así sucesivamente se explican cada una de las cifras que se encuentran aquí. Esta es la columna de mezcla de 4 componentes. Le sigue la columna de mezcla de 3 componentes y las cifras que aparecen encima de cada una de ellas se explican de la misma manera. Este arreglo es un ordenamiento para, en la tabla de las 14 secuencias, tener los valores de los flujos de vapor en cada una de las 3 primeras columnas. No se incluyen las mezclas binarias porque en las mezclas binarias no habrán componentes no claves. O sea, no se incluye la columna donde aquí se separe D o se separe CD, porque en estos casos no hay componentes no claves. Entonces, habrá una secuencia, que esta será la primera columna, esta será la segunda columna, esta será la tercera columna y una cuarta columna es de E. Como el método consiste en sumar los flujos mínimos de vapor de no claves en cada una de las columnas de las secuencias, este ordenamiento es propicio para hacer el cálculo del flujo mínimo de vapor de componentes no claves en cada una de las 14 secuencias. Y esta es la tabla en donde se hace el cálculo del flujo total de los mínimos de vapor de no claves para cada una de las 14 secuencias, que son estas que están aquí. El flujo, por ejemplo, en la primera de las secuencias, en una primera columna se separa A, en una segunda columna se separa B, en una tercera columna se separa C y en la última columna se separa D de E. En el ordenamiento anterior tenemos cuánto es el flujo total de no clave en esta columna, cuánto en la siguiente, cuánto en la tercera. Se suman y este es el resultado. Con el ordenamiento anterior se hace la suma de los valores correspondientes para cada secuencia y aquí está la suma de los flujos mínimos de vapor de componentes no claves de cada una de las secuencias. El resaltado en verde está mostrando la secuencia que ha resultado con la menor suma de flujos mínimos de vapor para componentes no claves, lo que hace que esa sea la secuencia óptima desde el punto de vista de costos entre las 14 secuencias. Y aquí esto tiene otra utilidad, que se puede mirar el orden
el orden de costos. Entonces, en un orden de menos a más costos, la segunda es la que primero separa en una columna una mezcla ABC de una mezcla DE. Luego en una segunda columna separa A de BC. En otra columna separa B de C y en otra parte separa D de E.